Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo que nosotros tenemos sobre Gabriela Mistral, esta primera charla sobre el ciclo de Gabriela Mistral en el marco de los 80 años de la premiación a Gabriela Mistral, nuestro premio Nobel, a la poetisa Gabriela Mistral, del premio Nobel dado en Estocolmo. Justamente la charla que nos convoca el día de hoy se titula Gabriela Mistral de Vicuña a Estocolmo. Antes de la presentación, la profesora panelista pasó a darles algunas indicaciones que todos aquí, quienes hayan estado anteriormente en una charla de extensión ya lo saben, pero la vuelvo a repetir para quienes vienen por primera vez y les doy la bienvenida. Eh, las charlas de extensión se componen por una primera parte de exposición del profesor panelista invitado y una segunda parte de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir escribiendo, tanto preguntas como comentarios, escribiendo en la parte de abajo de sus pantallas. Van a encontrar ahí el botoncito de chat. Yo de todas maneras en un segundo les voy a poner ahí para que puedan dejar eh, sus sugerencias. Les va a aparecer una advertencia y ahí pueden ir dejando durante la charla para que no se olviden hacia el final las preguntas y respuestas. Hacia el final de la moderación de la profesora, eh, bueno, el moderador, que en este caso soy yo, va a transmitirle las preguntas a la profesora para que pueda responder cada una de sus preguntas o también escuchar los comentarios y sugerencias que pusieron allí. Así que, bien, paso ahora a dejar con ustedes a la directora de Extensión Cultural, Josefina Tocornal, quien va a presentar a la profesora del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Raúl, gracias a todos ustedes por conectarse esta tarde a esta conferencia, que es la primera de un ciclo que hemos llamado Reconociendo a Gabriela, y que tiene por objetivo conocer ciertos aspectos a lo mejor no tan tratados, no tan comentados de la vida y de la obra de Gabriela Mistral, de nuestra premio Nobel. Esto, como ya decíamos, en el marco de un año en el que se cumplen 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, que fue en diciembre de 1945 en Estocolmo, y para lo cual, en homenaje a ella, en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes hemos organizado este ciclo. El ciclo se compone primero de una exposición que les dejamos ya invitados a visitar. La exposición se llama Gabriela Mistral vuelve a Italia. Es una exposición de fotografía que está montada aquí presencialmente en el campus de la Universidad de los Andes desde ayer lunes y va a estar hasta el 16 de mayo en el hall del edificio del reloj, que es un espacio muy bonito. Les recomendamos que la vengan a ver. Son fotografías tomadas por Germán Barros Elwin, inspiradas en textos de Gabriela Mistral y que recrean un poco lo que fue la época de la vida de Gabriela en Italia, entre el año 50 y 51. Ella vivió, pasó varios periodos de su vida en el extranjero y en Italia también. Es una muy linda exposición y los estamos invitados a que la visiten. El ciclo de charlas se compone de 3 conferencias. La primera es el día de hoy con la profesora Norma Alcamán. La segunda es este jueves 13 de marzo con la profesora Zenaida Suárez, y hay una tercera el día jueves 3 de abril, a los que ya los dejamos cordialmente invitados. Y vamos a ver en cada conferencia una expositora distinta, en este caso todas mujeres, homenaje también al mes de la mujer, eh, que van a aportar desde sus distintas disciplinas a iluminar aspectos de la vida y de la obra de Gabriela Mistral. Hoy día partimos este ciclo y nos tenemos el gusto de presentarles a la expositora de hoy, la profesora Norma Alcamán. Ella es licenciada en literatura, magíster en literatura, diplomada y con un máster en gestión cultural. Ha sido académica de distintas universidades, investigadora, editora, es miembro de la Academia de Buenas Letras de Madrid, directora de la Corporación del Patrimonio Marítimo y también de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos. Tiene un vasto conocimiento en muchos temas culturales y también le hemos pedido especialmente que nos apoye con la primera charla de este ciclo, dado que ella está dedicada en este momento a desarrollar distintos proyectos culturales que tienen que ver con Chile y con Italia, desde Chile y desde Italia al mismo tiempo. Así que, sin más,
Muchas gracias, Norma, por acompañarnos en esta conferencia, por dar la partida a este ciclo que nos tiene tan contentos, que además tiene, para que ustedes sepan, el patrocinio de la Embajada de Italia en Chile, de la Asociación Cultural Italiana, de la productora Tesoros. Así que somos varias instituciones asociadas, en este caso en el homenaje a Gabriela Mistral. Muchas gracias, Norma, y te dejo la palabra. Buenas tardes, Josefina. En primer lugar, agradezco la atenta invitación del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes para dar esta charla. Siempre para mí es grato colaborar con ustedes. Anteriormente realicé una charla sobre la Biblioteca de Napoleón y fue muy agradable realizarla. En esta oportunidad, la charla se titula Gabriela Mistral de Vicuña a Estocolmo. De manera que eso ya nos da la idea que vamos a hacer un recorrido por su vida desde que nace hasta que alcanza el máximo galardón de las letras en el mundo. La presentación comienza con Alfred Nobel. En primer lugar, vamos a ir con una lógica que va de lo general a lo particular. Es decir, primero vamos a abordar lo que es el premio Nobel, cómo se instituyó, cuándo se instituyó, por qué, quién lo inspiró. Y una vez que conozcamos este contexto general, nos centraremos en segundo lugar en la figura de Gabriela Mistral. Y como todo personaje que tiene muchos puntos de vista para ser abordado y una gran complejidad, la mejor manera de tratarlos es ir por partes. De manera que esta charla tendrá las siguientes partes. Primero, Gabriela Mistral, su trayectoria como profesora. Luego, su aspecto de poetisa, de escritora, de cónsul en Chile, que es un aspecto poco conocido, su amplio trabajo diplomático, y todos estos aspectos de su labor, de su trabajo, de su quehacer, que son la escritura, ser profesora, ser diplomática, son como las ramas de un árbol que tienen un tronco. Y ese tronco que la sostiene en todas sus actividades y que le da la fuerza interior para llevar adelante con éxito cada una de las tareas que se le encomendaron, es su espiritualidad. Y finalmente vamos a ver cómo fueron sus últimos años y su despedida. A continuación he preparado un video para ustedes y Raúl gentilmente dará inicio. Este registro audiovisual original nos permite revivir en todo su glamour la apoteósica ceremonia de entrega de los premios Nobel de 1945, encabezada por el rey Gustavo V de Suecia. El registro nos muestra la imponente imagen de Gabriela Mistral, alta, serena, con un gran temple de ánimo, que con su figura deslumbra en medio de esta ceremonia. Se trataba del primer escritor hispanoamericano en recibir esta distinción y la quinta mujer en la historia de los premios Nobel en ser reconocida. Hasta entonces eran 3 europeas y una norteamericana quienes habían recibido este premio. Ninguna de América Latina, ni de Asia, ni de África, ni de Oceanía. Además, hasta entonces este premio era eminentemente masculino. Es decir, Gabriela Mistral obtuvo un logro casi imposible que llena de orgullo a Chile. En 1945 hubo 18 nominados aceptados por el Comité del Nobel para otorgar el premio en literatura. Gabriela Mistral compitió con destacados escritores del nivel de Hermann Hesse, André Gide y T.S. Eliot, quienes obtuvieron posteriormente el Premio Nobel de Literatura en 1946, 1947 y 1948 respectivamente. En este registro histórico vemos sentados en primera fila a Gabriela Mistral y Alexander Fleming,
el descubridor de la penicilina, que salvó a millones de personas de la epidemia de tuberculosis, por lo cual fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina 1945. Esto nos habla de la trascendencia de este premio. Como sabemos, el Premio Nobel es la distinción más importante del mundo en sus diferentes disciplinas. Por lo mismo, resulta pertinente preguntarnos cuál es su génesis, quiénes fueron sus inspiradores y cuál es su objetivo. Esto lo veremos a continuación. En 2025 se conmemoran los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral por el rey de Suecia, Gustavo V, en Estocolmo el 10 de diciembre de 1945. Para comenzar, nos referiremos a la figura de Alfred Nobel y cómo fue que se llegó a la creación de estos premios, que actualmente son de alta relevancia a nivel mundial. Alfred Nobel nació en Estocolmo en 1833 y murió en San Remo, Italia, en 1896 a la edad de 63 años. Fue ingeniero, al igual que su padre, y además químico e inventor. De hecho, patentó 355 creaciones. La más importante y conocida es la dinamita, que por una parte tenía una utilización pacífica, como por ejemplo dinamitar un cerro para poder extender las líneas de ferrocarril, pero por otra parte también se le dio un uso militar y bélico. Dejamos congelado el relato de Alfred Nobel en este punto para retomar una figura que ha sido un tanto olvidado y que es pertinente recordar porque fue influyente en el pensamiento de Alfred Nobel y su decisión de crear los premios que llevan su nombre. Esta persona es la baronesa Berta von Suttner. Nació como Berta Kinsky, hija de un conde que murió poco antes de su nacimiento. Su madre decidió invertir la herencia del padre en la educación de su hija. De esta manera, ella adquirió profundos conocimientos de literatura, historia, geografía, música, idiomas, ciencias. Siendo ya joven, la fortuna heredada del padre ya se había acabado y comenzó a buscar trabajo. A través de su familia y de contactos sociales, fue contratada por la familia von Suttner, que precisamente estaba buscando una institutriz para sus 4 hijas. Comenzó a trabajar y la familia estaba muy contenta con ella hasta que llegó un día el hijo mayor que estudiaba en otra ciudad y llegó a visitar a la familia y se enamoró de Berta Kinsky. Los padres del joven esperaban otro perfil patrimonial, ¿no?, para su hijo, de manera que la despidieron. Pero para no dejarla sin trabajo, la contactaron con un amigo que vivía en París y que precisamente estaba buscando un asistente. Y este amigo era Alfred Nobel. Berta Kinsky comenzó a trabajar con Alfred Nobel, quien advirtió su alto nivel intelectual, su exquisita educación y su nivel de cultura, de manera que la consideraba mucho en su opinión y en sus puntos de vista. Tanto tiempo no trabajó porque el joven von Suttner la buscó, se reencontraron y se casaron. Pero Alfred Nobel se hizo amigo de este matrimonio, cuya vocación era eminentemente pacifista. Y Alfred Nobel financió varias de sus viajes para asistir a conferencias pacifistas en Europa y también financió sus publicaciones. El libro más conocido de Berta von Suttner
fue Abajo las armas, que ejerció una gran influencia en Europa y fue traducido a varios idiomas. Recordemos que había un periodo muy activo en este sentido en Europa que después se desencadenó en la Primera Guerra Mundial. Y en conversaciones con este matrimonio, en particular con Berta von Suttner, manifestaba su preocupación Alfred Nobel de que por una parte había creado algo, quería hacer un beneficio a la humanidad, pero por otro lado su invento de la dinamita había causado destrucción. Y consideró que era oportuno crear un premio para destacar a las más brillantes inteligencias puestas al servicio de la humanidad, con fines altos, nobles y beneficiosos. Se dice, según los biógrafos, que fue Berta von Suttner quien influyó para la creación del Premio Nobel de la Paz. Por disposición testamentaria se quedó establecido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Literatura, Química, Física y Paz. El premio de Economía no fue instituido por Alfred Nobel, es muy posterior. Se instituyó en 1968 y comenzó a otorgarse en 1969. Y el nombre de este premio es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Cabe señalar que los premios Nobel se otorgan desde 1901 y en 1905 se le otorgó a la baronesa Berta von Suttner el Premio Nobel de la Paz, siendo la segunda mujer después de Marie Curie que obtuvo el Premio Nobel en 1903. Gabriela Mistral nació en Vicuña en 1889 y falleció en Nueva York en 1957. Si actualmente llegar hasta el lugar de nacimiento de Gabriela Mistral no es tan fácil, imaginémonos en 1889 cuando nació ella, es decir, nació en un lugar muy alejado, de un país alejado, en medio de unas montañas altísimas, en un lugar áspero, distante, difícil, de manera que pensar que desde Vicuña llegó hasta Estocolmo realmente es algo heroico, extraordinario y único. Gabriela Mistral nació en medio de esas montañas enormes, en un paisaje imponente, áspero. Y en cierto sentido, hay una similitud con Santa Teresa de Ávila, porque Santa Teresa decía que ella en Ávila cuando miraba su vista chocaba con los muros de la ciudad. Por lo tanto, para mirar más lejos, la única posibilidad que tenía era de elevar la mirada hacia el cielo. Y de esa manera su mente no tenía límites. Y similar es el caso de Gabriela Mistral, porque estaba rodeada de montañas, de altas montañas, que eran como un muro que la separaban del mundo. De manera que lo que hizo Gabriela Mistral fue elevar la mirada hacia lo más alto de la poesía. El padre de Gabriela Mistral, cuando ella nació, creó frente a la cuna un pequeño jardín para que su hija desde pequeña fuera admiradora de la belleza. Lamentablemente, cuando tenía 2 años, el padre se fue, abandonó a la familia
y quedó al cuidado de su madre y de su hermana mayor, 15 años mayor, que era profesora. Fue su hermana Evelina quien le enseñó a leer y a escribir siendo muy pequeña. A los 15 años, ya Gabriela Mistral inició sus labores pedagógicas en la escuela primaria del pueblo y comenzó a publicar en diarios y revistas locales. Y durante 3 años se desempeñó como maestra rural. Pasados aquellos juveniles años en la escuelita primaria, Gabriela pasó a desempeñar un puesto de maestra en la enseñanza secundaria. Como profesora primero y como directora después, trabajó durante 15 años en las tareas que exige el fiel desempeño de la vocación de la enseñanza. Gabriela en dicho tiempo recorrió todos los puestos del escalafón de profesora de español, geografía, historia en los liceos de Traillén, Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago, como reconocimiento a su gran labor educadora. La Universidad de Chile le otorgó el título universitario sin obligarla a someterse a las pruebas acostumbradas. Gabriela Mistral tenía una personalidad introvertida y más bien reflexiva. Por esta razón se cuestionó acerca de la labor del profesor, de lo que significa la vocación de la enseñanza. Y al respecto escribió algunas máximas, de las cuales leeremos 7, que se encuentran en el libro de Norberto Pinilla, Biografía de Gabriela Mistral, publicado en 1946. 1. Enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. 2. Hacerse necesaria, volverse indispensable. Esa es la manera de conseguir estabilidad en un empleo. 3. Para corregir no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo. 4. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. 5. La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque la que se crea perfecta se ha cerrado, en verdad, todos los caminos hacia la perfección. 6. Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. Y 7. Toda lección es susceptible de belleza. Cuando tenía 17 años, conoció a Romero Ureta, que fue su primer gran amor. Y él era empleado de ferrocarriles y sustrajo algunos dineros que posteriormente no pudo reponer, y ante la desesperación este joven se suicidó, causando una gran conmoción en Gabriela Mistral. Posteriormente, en 1914, ella decide participar en los Juegos Florales y inspirada en este joven, compone, escribe los sonetos de la muerte y obtiene el primer lugar. A partir de entonces adquirirá renombre y fama. ¿De dónde proviene el seudónimo de Gabriela Mistral? El nombre de la poetisa es Lucila Godoy Alcayaga y su seudónimo, por el cual es conocida en el mundo, es Gabriela Mistral. Pero, ¿en qué se inspiró para adoptar este seudónimo? Hay varias interpretaciones.
Yo les voy a comentar cuáles son y ustedes deciden las que les parezca mejor. Gabriela, se dice que escogió Gabriela, algunos estudiosos indican que fue por el arcángel Gabriel y otros por Gabriel D'Annunzio, un poeta en el cual ella leyó mucho y en el cual se inspiraba también en sus creaciones. Y respecto del apellido Mistral, algunos señalan que pudo ser por el viento Mistral que da en el sur de Francia y que es impetuoso, es de una fuerza de la naturaleza increíble que todo lo arrastra y todo lo limpia y es renovador. Otros estudiosos señalan que Mistral está inspirado en el poeta Federico Mistral. Ustedes pueden escoger la versión que les parezca mejor. En 1922 publica su primer gran libro, que es Desolación. Publicó en Nueva York y fue muy elogiado a nivel internacional. Incluso se ha comentado que toda la tierra americana se hizo espíritu en esta obra. Esta obra consta de 5 partes: desolación, vida, escuela, infantiles, dolor y naturaleza. La más intensa y profunda es la parte titulada dolor. En ella se advierte un temple de ánimo sombrío, un dolor que la recorre interiormente como un río caudaloso. Pero también en la parte de naturaleza hay un solaz. La naturaleza que todo lo abarca, que llena el alma con su belleza, las montañas, los árboles, toda esa frondosidad de los bosques latinoamericanos. En 1922, ese mismo año, el gobierno de México la invita a participar en un proyecto del Ministerio de Educación. Y viaja a este país, donde fue muy bienvenida. Cabe señalar que en Centroamérica hay más de 100 escuelas tituladas Gabriela Mistral. Y en México propone un estilo de bibliotecas que sean un ente vivo, que la biblioteca vaya hacia el niño, hacia el adolescente, que los libros se lean en grupo, se conversen, que los libros se lean al aire libre, a la sombra de un árbol, que el profesor guíe la lectura, que el alumno lo interprete, que el libro se acerque a la gente, que los lectores vean que los libros también tienen un alma. Terminada la tarea en México, Gabriela emprendió un viaje a Estados Unidos y de ahí pasó a Europa visitando Italia, España, Portugal, Francia. En Italia se inspiró bastante y quedó absolutamente fascinada con la ciudad de Florencia. En 1938 realiza una gira por diferentes países de Sudamérica donde se le rinden numerosos homenajes. Ese año, 1938, publica su libro Tala. Como fue publicado en el contexto de la Guerra Civil Española que se desarrolló entre 1936 y 1939, hecho que le causó una profunda conmoción, sobre todo un sentimiento de compasión por los numerosos niños que quedaron huérfanos, decidió donar el producto de las ventas a la causa de los niños huérfanos de España de la Guerra Civil.
En 1943 se suicida Jin Jin, su sobrino Juan Miguel Godoy, hijo de un medio hermano, y al cual la poetisa quería como un hijo. Esto causa un profundo dolor que la acompañará siempre. Y en 1945 llegamos al clímax, al punto más alto de su carrera literaria, al ser distinguida con el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. De esto se entera exactamente el 15 de noviembre de ese mismo año, un mes antes. En esta parte les recomiendo la lectura del libro Gabriela, su difícil camino al Nobel, escrito por el ex embajador José Goni, quien tuvo acceso a documentos de la Academia Sueca, puesto que fue embajador en Suecia y habla el idioma. En este libro, él relata todo el proceso desde que ella se entera por la radio cuando estaba viviendo en Petrópolis, en Brasil, hasta que recibe el premio Nobel. Es realmente un libro muy interesante, con fuentes fidedignas y, y original, en el sentido que el embajador Goñi traduce al español documentos que hasta ahora estaban solo en idioma sueco. Hay detalles bastante interesantes en este libro. Por ejemplo, la propuesta de Gabriela Mistral para el premio Nobel no surgió de Chile, surgió del Ecuador. Y después, cuando ella desde Brasil viaja en barco hasta Suecia para recibir el premio Nobel, curiosamente el barco también se llamaba Ecuador. De los libros de Gabriela Mistral, para su lectura, recomendamos 4. El primero es Desolación, publicada por la editorial del Instituto de las Españas en Nueva York en 1922. De este libro, la Sociedad de Bibliófilos Chilenos publicó un ejemplar facsimilar cuando se conmemoraron los 100 años de publicación de este libro, 2022. El segundo libro que podemos recomendar de Gabriela Mistral es Ternura, de 1924, publicado por la editorial Saturnino Calleja de Madrid, España. Tercero, Estala, publicado en 1938 por la editorial Sur de Buenos Aires. El cuarto es Lagar, de la editorial Pacífico de Santiago. Además, se han hecho recopilaciones de sus artículos, numerosas biografías. Realmente la bibliografía de Gabriela Mistral se ha enriquecido mucho a lo largo del tiempo. El concepto de motivo en teoría literaria tiene 2 acepciones. Uno se remonta al latín movere, es decir, lo que mueve la acción, la que la mueve, el elemento que impulsa el relato hacia adelante. Y la segunda acepción es la de elemento que se repite, es decir, elemento recurrente. En la poesía mistraliana, el gran motivo literario que encontramos es el amor, en diversas acepciones y matices. Primero, el amor a Dios. En segundo lugar, el amor hacia la pareja. En tercer lugar, el amor a los niños y la enseñanza. Y en cuarto lugar, el amor a la naturaleza. Si bien el amor es el motivo central en la obra literaria de Gabriela Mistral, encontramos también otros motivos importantes. Es el caso del poema El Pensador de Rodin. Gabriela Mistral visitó París
en uno de sus múltiples viajes y fue al Museo Rodin. Ahí encontró la escultura El Pensador. Dada su naturaleza observadora, contempló largamente esta escultura y posteriormente le dedicó un poema. Voy a leer a continuación la primera estrofa. Con el mentón caído sobre la mano ruda, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal, delante del destino desnuda, carne que odia la muerte y tembló de belleza. Finalmente, en la última estrofa, nos dice el hablante lírico. Y no hay árbol torcido del sol en la llanura, ni león de flanco herido, crispados como este hombre que medita en la muerte. Aquí encontramos otro gran motivo en la obra de Gabriela Mistral, que es la muerte. Es así como vemos que la creación de Gabriela Mistral entronca con la gran tradición literaria de Occidente en los motivos del amor y la muerte, Eros y Tánatos. El amor que crea, que es luz, la muerte que da fin, que es sombra. Y ambos antagonistas se necesitan uno al otro, y nuestra vida se debate siempre entre uno y el otro. Gabriela Mistral, además de poetisa, fue escritora. Recordemos que comenzó a escribir en los diarios de La Serena cuando tenía 14 años de edad. Posteriormente publicó artículos en El Mercurio de Santiago de Chile, El Tiempo de Bogotá, La Nación de Buenos Aires, ABC de Madrid. En sus artículos abordaba diferentes temas que eran objeto de reflexión. Algunos eran temas más bien locales, propiamente chilenos, y otros temas eran de índole más bien universal. Veamos aquí uno local y posteriormente un tema universal. El tema propiamente chileno lo encontramos en El Mercurio de Santiago, publicado el 11 de julio de 1925, en el artículo titulado Menos cóndor y más huemul. Aquí nos señala: los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu, la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu. Más adelante nos señala en el mismo artículo: el huemul quiere decir la sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces del espíritu. El cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle. El huemul es perfecto solo con el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, espiando un ruido. Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor. El huemul tiene paralelamente los suyos, y el momento es bueno para destacar estos. Los profesores de zoología dicen siempre al final de su clase sobre el huemul: es una especie desaparecida del ciervo.
No importa la extensión de la fina bestia en tal zona geográfica. Lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena. En este artículo, Gabriela Mistral se refiere a la dualidad que se encuentra en nuestra identidad chilena, perfectamente reflejados en el cóndor y el huemul de nuestro escudo nacional. Por una parte, con el cóndor tenemos la fuerza y por otra parte, con el huemul, la razón. Por una parte, la energía y por otra, la delicadeza. También encontramos el cielo a través del cóndor y la tierra a través del huemul. Es decir, el cóndor que vuela a las alturas por una parte y por otra el huemul apegado a la tierra que es capaz de subir una escarpada montaña. Esos somos los chilenos y Gabriela Mistral hace un llamado a cultivar más la parte del huemul, más la parte pacífica, racional y apegada a la tierra. Por otra parte, encontramos también una reflexión de tipo universal cuando Gabriela Mistral piensa, reflexiona acerca de lo que es el rol del artista en la sociedad. Considera que los artistas tienen una gran responsabilidad social, porque de alguna manera son los protectores del espíritu nacional. Y en este sentido, podemos decir que escribió un decálogo del artista. 1. Amarás la belleza, que es la sombra de Dios en el universo. Aquí encontramos un concepto quizá platónico, porque recuerdan la alegoría de la caverna, donde vivíamos en sombras y la verdad estaba afuera. Nosotros solo podemos ver las sombras, el reflejo de la verdad que habita afuera, pero que no somos capaces de ver en su completud. ¿Y cómo será la grandeza de Dios que una sombra, que su sombra, que normalmente siempre la sombra es una parte más bien oscura, ¿cómo será su grandeza? Que la parte más oscura es para nosotros la máxima belleza. 2. No hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza. 3. No darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. 4. No te será pretexto para la lujuria, ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Quinto, no la buscarás en las ferias, ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen, y la que está en la feria no es ella. 6. Subirá de tu corazón a tu canto, y te habrá purificado a ti el primero. 7. Tu belleza se llamará también misericordia, y consolará el corazón de los hombres. 8. Darás tu obra como se da un hijo, restando sangre de tu corazón. 9. No te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción. Pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. Y 10. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza. Dentro de su prosa cultivó también los llamados recados.
que comenzó a escribir a partir de 1934 y en los cuales abordaba los más diversos temas como literatura, sociedad, política, naturaleza, religión, etc. Posteriormente se publicaron los recados completos en un libro de más de 700 páginas que contenían 114 recados. Gabriela Mistral también desarrolló una interesante carrera como cónsul de Chile en diferentes países. Y es así como en 1925 parte para Ginebra como representante en la Sociedad de las Naciones. Y es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual en el Palais Royal en París. En 1932, el presidente de la República, don Juan Esteban Montero, y su ministro de Relaciones Exteriores, don Carlos Balmaceda, firmaron el 15 de abril su nombramiento de cónsul particular de elección y la destinaron para que prestara servicios en Nápoles. A fines de ese mismo año renunció. Y en 1933 es nombrada cónsul de Chile en Madrid, donde permaneció 2 años. En 1935, por decreto ley del 24 de septiembre, se le nombró cónsul particular de profesión en carácter vitalicio. A partir de entonces, fue nombrada cónsul de Chile en Lisboa, Niza, Niterói, Petrópolis, Los Ángeles, Santa Bárbara, Veracruz, Nápoles y Nueva York. Acá podemos observar el decreto de nombramiento de cónsul particular de profesión y los telegramas de agradecimiento de Gabriela Mistral por su nombramiento. En esta foto apreciamos la carta de Gabriela Mistral escrita de su puño y letra desde Lisboa al cónsul de Chile en Madrid, dando cuenta de su gestión. Acá encontramos el informe del cónsul general de Chile en París sobre el desempeño laboral de los cónsules de Chile en Francia. Respecto de Gabriela Mistral, señala: señorita Lucida Godoy, cónsul en Niza, funcionario de extraordinaria preparación, no descuida el menor detalle del servicio, resuelve con claro criterio los problemas que se le presentan, toma iniciativa propia en circunstancias inesperadas para la mejor marcha de su consulado, el cual está en excelente pie. He tenido en este cónsul un leal y eficiente colaborador, por lo cual lamento profundamente su partida. En 1953, Gabriela Mistral participa como delegada de Chile en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la Asamblea de las Naciones Unidas por 2 años. Acá encontramos el oficio de Lucida Godoy desde Petrópolis al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, manifestando su admiración por el sentimiento americanista del presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, recién fallecido. En esta imagen, Gabriela Mistral, cónsul de Chile en Veracruz, con el embajador de Chile en México, Enrique Gajardo Villarroel, en 1949. Aquí podemos observar el oficio de Lucida Godoy, describiendo sus primeras impresiones al llegar a Nápoles para hacerse cargo del consulado de Chile. Y en esta foto podemos observar a Gabriela Mistral llegando en barco a Génova. Y aquí observamos también la casa donde ella vivió en San Michele di Pagana, comuna de Rapallo, en la región de Liguria. De esta manera, advertimos cómo Gabriela Mistral, además de ser una profesora destacada, fue también una gran cónsul de Chile en diversos países. Con el tiempo, Gabriela Mistral se ha transformado en un ícono de nuestra política cultural internacional, porque la DIRAC,
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con nuestras diferentes embajadas en el mundo, ha presentado la exposición Gabriela Mistral, hija de un pueblo nuevo, que fue elaborada y diseñada por la Biblioteca Nacional de Chile. El título de la exposición, Hija de un pueblo nuevo, está inspirado en el discurso que dio ante la Academia Sueca. Cito algunas partes. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Íbera para honrarla en uno de sus muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfred Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Hija de un pueblo nuevo. Saludo a Suecia en sus pioneros espirituales por quienes fui ayudada más de una vez. Hago memoria a sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y de las almas nacionales. Mi patria, representada aquí por nuestro culto ministro Gajardo, respeta y ama a Suecia. Y yo he sido invitada aquí con el fin de agradecer la gracia especial que le ha sido dispensada. Chile guardará la generosidad vuestra entre sus memorias más puras. A continuación, veremos algunos de los países donde ha sido presentada esta exposición. Aquí vemos la exposición presentada en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Aquí también vemos la exposición presentada en la Municipalidad de Sarchí, en Costa Rica, en su Casa de la Cultura. También se presentó esta exposición en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Viena, en Austria. En esta foto podemos observar a la ministra de Cultura de Siria, que participó en la inauguración de una muestra de Mistral en el monasterio Sergio Sivaco de Malula. Además de la exposición, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha encargado de realizar donaciones de libros de Gabriela Mistral a diferentes bibliotecas en el mundo. Por ejemplo, aquí vemos el Consulado de Chile en Santa Cruz, en Bolivia, que realizó una donación. Aquí vimos la invitación del alcalde de Rapallo, en Italia, a la inauguración de esta misma exposición, con presencia del embajador de Chile en Italia. Y esto con motivo de celebrar a la poetisa que vivió en Rapallo a mitad de los años 50, donde fue cónsul de Chile. Por lo tanto, la obra de Gabriela Mistral continúa viva hasta el día de hoy, a través de nuestra política cultural internacional y de nuestras embajadas que la difunden en todo el mundo, tanto en su exposición itinerante como en la publicación de su obra en diferentes idiomas. La poetisa se ha transformado en un ícono cultural nuestro, en una imagen país, y su obra nos muestra y muestra al mundo lo que hemos sido capaz de sentir, de crear y de pensar en su más alta expresión literaria, que alcanzó el Premio Nobel. Una de las grandes influencias que encontramos en la poesía de Gabriela Mistral es la Biblia. Al respecto, escribió: libro mío, en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor,
la verdad sencilla y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido gente de mi tiempo, han sido los que tú me diste, David, Ruth, Bob, Raquel y María. Con los míos, estos son toda mi gente, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. ¿Cuál era la religión de Gabriela Mistral? En estos casos, lo mejor es ir a las fuentes del pensamiento del escritor más que sacar conclusiones. Es por eso que les recomiendo otro libro que es Moneda Dura, Gabriela Mistral por ella misma, de Cecilia García Huidobro, que reúne el pensamiento de Gabriela Mistral a través de diferentes entrevistas. Respecto de su espiritualidad, señaló en 1946 en una entrevista realizada a Política y Espíritu de Santiago. Fui budista durante 20 años, pero retorné al catolicismo por los libros de Bersol y sobre todo de Maritain. En efecto, fue educada en la religión católica y posteriormente, cuando fue mayor, en su juventud, investigó, buscó, abrió su mente a todas las posibilidades, a otras religiones, se interesó mucho, leyó bastante y fue budista, pero retornó a la fe católica. En 1925, en una entrevista a la revista Zigzag de Santiago, dijo: yo era mística, ahora soy católica y más aún, pertenezco a la Orden Tercera de San Francisco. Y además era defensora de su fe. En 1941, en la Hora de Santiago, respondió: no debe creerse que yo no tenga ideas sociales, pero ellas no son políticas. Y si defiendo el catolicismo, caso en que muchas ocasiones se me quiso criticar, es porque defiendo la cultura católica, que es nuestra cultura. Además, Gabriela Mistral, durante su estadía en México, escribió un conjunto de textos dedicados a San Francisco, que era un santo al cual ella le tenía particular devoción. De hecho, en uno de sus viajes a Italia, realizó una peregrinación hasta Asís. Este conjunto de textos escritos en prosa fueron reunidos más tarde bajo el título Motivos de San Francisco, y que fueron publicados por la Editorial del Pacífico en 1965. Después de recibir el Premio Nobel de Literatura, su carrera literaria continuó en línea ascendente. Es así como en 1946 fue nombrada huésped del gobierno francés. Recibió en París la condecoración con el grado de Chevalier de la Legión de Honor. Y en Italia, la Universidad de Florencia le otorgó el doctorado honoris causa. La Asociación Bibliográfica y Cultural de Cuba ese mismo año le dio la medalla Enrique José Varona por su valor de acercamiento espiritual, su obra patriótica y su gran sentido de americanismo. Nueva Orleans la declaró hija de la ciudad. Fue destinada a Santa Bárbara, donde se radicó y compró una casa con el dinero del premio Nobel. El Mills College de Oakland, California, le otorgó el título Doctor Honoris Causa. Su hermana Emelina Molina fallece en La Serena. En 1948 regresa a México como cónsul en Veracruz. En
1950 se despide del pueblo mexicano por segunda vez. Regresó a Estados Unidos y en New Orleans le entregaron las llaves de la ciudad. Obtuvo el premio Serra de las Américas, otorgado anualmente por la Academia Norteamericana de la Historia Franciscana en América. Se embarcó en Nueva York rumbo a Génova y posteriormente fue nombrada cónsul de Chile en Nápoles. En 1951 fue destinada a Rapallo y regresó a Nápoles en junio. En Chile obtuvo el Premio Nacional de Literatura y luego, por razones de salud, rechazó un cargo ofrecido por la UNICEF. En 1952 fue nombrada cónsul en Florida, Estados Unidos. En 1953 se le designó como cónsul adscrito del Consulado General de Nueva York y fue invitada por el gobierno cubano a participar en los actos del centenario del natalicio de José Martí. El año 1954 regresó por última vez a Chile y durante esta visita fue recibida como una gran personalidad y se dirigió al pueblo en un discurso que pronunció desde los balcones de La Moneda. En septiembre de 1954 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Chile, siendo la primera persona en recibir esa distinción. Y a su regreso a Nueva York, en octubre, la Universidad de Columbia le concedió el doctorado honoris causa. Ese mismo año se publica su libro Lagar. Y en 1955, al celebrarse el 7º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos Básicos, fue invitado oficialmente a las Naciones Unidas. Luego su salud se debilitó enormemente debido al cáncer que padecía. Finalmente, Gabriela Mistral falleció en Nueva York el 10 de enero de 1957 a causa de un cáncer de páncreas. Sus restos fueron trasladados en avión a Santiago. El presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, dispuso honrarla con los máximos honores que merecía. Por lo mismo, decretó 3 días de duelo nacional. Sus restos fueron velados en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con presencia de su rector. La misa fúnebre se realizó en la Catedral de Santiago y luego una procesión encabezada por el presidente de la República la acompañó hasta el cementerio general. Años más tarde, en 1960, sus restos fueron trasladados a Monte Grande según su disposición testamentaria y ahí descansan eternamente. Bien. ¿Aló? Ya, ¿Sí? perfecto. Y ahí está Josefina. Bien, muchísimas gracias Norma por esta excelente presentación.
hay Gracias. hay algunos comentarios, algunas preguntas. Josefina, no sé si quieras comentar algo por mientras. Bueno, muchas gracias Norma por tu presentación tan completa y cuidada. Hay mucho que uno no sabe de Gabriela Mistral, uno se da cuenta al escucharte que, claro, a pesar de que es una persona muy, entre comillas, nombrada, y que la tenemos hasta, no sé, en los billetes, en la moneda nacional en Chile, uno sabe poco de ella. Así que te agradecemos mucho esta presentación. Más que preguntas, hay algunos comentarios. Sí. Eh, por ejemplo, ¿Por qué no se le da el lugar Patricia, que merecen, cierto? claro, ¿por qué no se le da el lugar que merece a la amistad en la educación, en la poesía, en el pensamiento? Eh, Considero que aporta mucho al desarrollo integral de los niños y jóvenes. Hay todo un tema con Gabriela Mistral y su influencia en la educación, que creo que también es poco conocido y merece ser más estudiado. Yo tengo una hija que es educadora y tiene un libro de Gabriela Mistral sobre la enseñanza, realmente muy, muy bonito todo lo que ella dice. Creo que es una persona que, al parecer, de los pocos conocimientos que tengo, fue muy pionera en su visión sobre cómo había que educar a los niños en una época, no sé, hace casi un siglo atrás, lo cual es muy impresionante. Eh, y bueno, y En por otro lado, Centroamérica, parece ser que ella fue muy conocida y reconocida y valorada mientras estuvo viva, eh, mucho más fuera de Chile que en Chile mismo, digamos, en su propia patria. Bueno, parte de eso es que ella ya recibió el Premio Nacional de Literatura después del Nobel. No sé si quieres comentar algo respecto a esas preguntas o aspectos, Norma, para cerrar la sesión de hoy. sí, respecto a que es muy reconocida fuera, sí, sobre todo dejó huella en Centroamérica, donde hay muchas escuelas que llevan su nombre y que decir Gabriela Mistral en los círculos culturales de México es una gran cosa porque la reconocen en el aporte que hizo a la reforma educacional al cual fue invitada por el ministro de Educación José Vasconcelos. Y es tan relevante su aporte que en 2018 el sitio BBC History Magazine la consideró y la integró entre las 100 mujeres que cambiaron la historia. Bueno, Ahora así bien, parece, respecto de parece que que nos falta mucho por conocer todavía y por escuchar de Gabriela Mistral. Así que queremos darle a todos las gracias por conectarse hoy día, por participar en esta interesante charla y los dejemos invitados para la próxima sesión de este ciclo que es este jueves 13 de marzo. Así, Raúl, si puedes hacer la invitación también para la próxima conferencia, este jueves 13, y también para que vengan todos a ver la exposición. Sí, bien. Bien, muchas muchísimas gracias. gracias, Norma, por esta charla. Yo creo que tienes bastantes personas que eh, han comentado positivamente acerca de la charla completa, entretenida y con muy buen material, que se agradece muchísimo el material. Yo por lo menos particularmente nunca lo había visto, el de la premiación, dando la premiación, como el del funeral, cosa que es llamativo y siempre es bueno refrescar. Em, bueno, Norma, muchas gracias y nos vemos Gracias a para usted. todos los demás el día jueves, misma hora, 19 horas, con la charla Gabriela Mistral, Mística Franciscana y Fantasma Enamorada, de la profesora de literatura de la Universidad de los Andes, Zenaida Suárez Mayor. Bien, con todos, muy buenas tardes, que tengan una buena finalización del día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.